Muy bien. Veamos qué tamaño tiene. Bien, estamos viendo que tiene 1024 muestras. Ahora vamos a graficar. Vamos rápido. Ya que le prestamos atención acá, tenemos lo mismo de siempre, el plot en el eje de las abscisas n y las ordenadas p contaminadas y con color negro. Y el resto son detalles. Veamos qué señal tenemos. Tenemos nuestra señal de presión y vemos que tiene este ruido de baja frecuencia, que es el que tenemos que sacar. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el espectro. Para calcular el espectro, que yo lo voy a llamar PA, lo mismo que ya hicimos varias veces con la función FFT de nuestra señal. Y para normalizar dividimos por el tamaño de la señal. Y tenemos que asignarle una variable para el eje de las abscisas. Le arreglo que tenga el mismo tamaño que la variable que acabamos de crear. Para controlar, tenemos que tenga este tamaño, 1024, está bien. Y pasamos a graficar el espectro. En mi caso, en vez de gráfico con plot, lo grafico con stem para que sean palitos. Y bueno, aclarando acá con el punto para que no sea un círculo más grande, sino que sea un puntito más pequeño. Esto es solamente estético. No me di cuenta, capaz que estaba muy chico. No sé si estaban teniendo problemas para leer. Por la duda lo voy a poner ahí. Cualquier cosa me avisan. Y se ve que acá le puse un límite, veamos sin el límite, porque esto, si cuando ustedes agarran un ejercicio no le van a poner ningún límite por defecto. Veamos qué nos da y por qué lo puse. Fíjense. Este es el espectro. Y le pongamos el límite este, que es el límite de las I. Ahí se ve un poquito mejor. Tenemos las 1024 muestras y este es todo el espectro. Acuérdense que es el espectro útil es hasta la mitad de 1024 muestras, y el resto es espejo. Y vemos que todo el ruido probablemente, este ruido de baja frecuencia, probablemente sea debido a esto. Entonces esto es lo que tenemos que eliminar. Empecemos con el filtrado manual. ¿Cómo hacíamos? Agarrábamos nuestra variable que contiene el espectro, que es esta, que es A. Nunca viene mal revisar. Bien, vemos que tiene 1024 filas, está en una sola columna. Entonces yo lo que tengo que hacer es decirle que al primer elemento, perdón, el primer elemento sería 0, que sería la continua, pero no quiero eliminar la continua. No quiero eliminar el valor de continua en el que está montado porque por ahí me interesa. Capaz que en otras circunstancias no, pero digamos que en este caso no queremos eliminarlo. Entonces voy a eliminar el siguiente, que en vez de 0 va a ser 1. Y como estoy eliminando, este lo tengo que hacer 0. Un valor muy chico. Veamos qué pasa si no tira problemas poniéndole 0. Y como estoy eliminando el primer elemento, tengo que eliminar el último. Es A. Y para no poner 1024, para que sea más general, pongo menos 1. También igual a 0. Y ya que modifique el espectro, tengo que reconstruir la señal. De transformada inversa. Y le voy a llamar P filtrada 1, por el ejercicio 1. Uso IFFT. Es A. Y grafico mi nueva señal. Vamos así. Acá en este gráfico hago un subplot
tengo dos ventanas. Y en la primera ventana pongo la señal original, que era la que teníamos arriba, y en la segunda ventana la señal filtrada. Vemos cómo nos da, señal así, y cómo quedó filtrada. Y listo, ahí lo eliminamos de forma manual. Veamos cómo sería ahora. Bueno, cualquier duda que tengan, pregunten ahí a la mitad, no hay drama. Pasemos ahora al filtrado. Empleando el ajuste de una función periódica sinusoidal. Sinusoidal usando la función, que esto también lo habían visto en teoría. Si se acuerdan, esto lo tengo que hacer en otra. Nosotros tenemos que definir una función, en este caso la función seno, con estos 4 parámetros. Tenemos la amplitud, la frecuencia y el valor de continua. Y después aplicamos la función curveFit. Definíamos los parámetros óptimos. Y acá tenemos que poner nuestra función sin n, la función a la que queremos ajustar, contaminada, y los parámetros iniciales para que ajuste más rápido. Y en este caso los valores que usé son 0,5, 1 sobre 1200, 0,0. Veamos, todo bien. Quiero ver una cosa. Ah, está bien. Y ahora gráfica. Para gráfica, gráfico la señal original y la función que acabamos de crear con los parámetros óptimos. Y vemos cómo ajusta la curva. Y ajusta bien. Hay una cosa que les iba a comentar y no me acuerdo bien qué era. Pero bueno, más adelante si me acuerdo. Bien, acá lo que quería hacer era mostrarles un print esos parámetros óptimos que se habían obtenido, que están acá. A ver. Óptimo. Este es 0,54. 0,54, 0,00000009 y 3,5. Fíjese que estos parámetros óptimos que obtuvimos acá son justamente los parámetros que están ajustando acá. 3,58 es digamos, digamos, nivel de continuo que va a tener esto. 0,5 sería la amplitud de la señal. Y esta sería la frecuencia. La frecuencia que tiene, que es una frecuencia bastante baja. Y después para hacer el filtrado, es básicamente una resta punto a punto. Pongo 2 igual a nuestra señal menos sin n y los parámetros
calculamos. Y graficamos cómo quedaría nuestra señal. Señal filtrada. Acá en este caso no la grafico a la par de la otra, pero veamos cómo nos da. Ahí está, filtrada. Está igual. Está igual. Es un poco más grande, no sé si es porque acá puse 15,5 y acá... Ah, bueno, es que acá porque está en un subplot. Pero bueno, se ve que es la misma. Se obtiene el mismo resultado. ¿Alguna duda del inciso A? Así pasamos al B. Todo lo que hicimos fue hacer el filtrado manual y después con el ajuste de curva. Si no, seguimos. A ver, en el inciso B tenemos un SG con interferencia de línea, SG con ruido, .txt, filtrar el dominio de la frecuencia. Esto lo quiero copiar. Vamos. Y bueno, mismo proceso. Acá podríamos ir un poquito más rápido porque es lo mismo. Importamos la señal, le llamo SG con ruido, lo txt de la misma forma, y N. Graficamos la señal para ver qué tenemos. Ahora es lo mismo que venimos haciendo. Bueno, una cosa que no hice acá era ver cuántos puntos tenía. También 1024. Y lo vemos acá en el gráfico. No lo vemos acá en el gráfico porque acá estoy poniendo un límite. Si no lo pongo, vemos que llega hasta 1024. Lo dejo ahí porque se ve mejor la señal. Se ve el ruido que tiene. Y ese es el ruido que tenemos que limpiar. Entonces, lo mismo que la otra, hacemos el cálculo del espectro. Le damos 1B, normalizamos y le definimos P. Tengan en cuenta que este P estaría sobreescribiendo al anterior, pero bueno, para tener en cuenta si quieren cambiarle el nombre de la variable. Veamos el espectro. Le pongamos límite. Y nada, acá está el espectro con el valor absoluto y en función de P, y con stem. Tenemos este espectro, que este muy probablemente es el ruido de la señal que tenemos ahí arriba y el que tenemos que eliminar. Que con los límites lo veo un poquito más de cerca. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Para filtrar esto, nosotros tenemos que crear una señal que, digamos, una ventana que yo le llamo H, que tenga el mismo largo del espectro y que esa ventana tenga valor 1 en las partes que no quiero atenuar y 0,0002, por ejemplo, para los valores que sí quiero atenuar. Entonces, para hacer eso, lo primero que voy a hacer es definir en n la cantidad de muestras que tengo. Quiero verlas. Era 1024. Pero no hay que olvidar que esto es considerando la parte útil y la parte espejo. Como que efectivamente vamos a tener 512 muestras para la ventana y el resto lo tenemos que hacer espejo. Entonces, lo que yo tendría que hacer es contar desde 512, que es el punto medio, contar cuánto tendría que correrme la ventana, tendría que abarcar la ventana para acá y para acá.
que en este caso yo lo hice con el valor 112. De 512 le resto 112 y el 512 le sumo 112 y voy desde de la muestra 400 hasta la 624. Entonces, esto lo pongo en N. Bien, y ahora voy a pasar a definir H, que es mi ventana. H la defino con la función piecewise. Y acuérdense que acá teníamos que definirle tres parámetros. El parámetro con el que, la variable que estamos teniendo en cuenta, el criterio, que yo le voy a decir que sea el valor absoluto de P, que P es las muestras del espectro, de 0 a 1023 sería, menos la mitad del espectro, porque estoy considerando el valor absoluto. Y quiero que se mueva de, o sea, que quiero que el ancho de la ventana sea de 112, como dijimos acá. Esto para que abarque desde el medio, 112 por acá y 112 por acá, con el valor absoluto. Es el criterio y ahora nos está faltando cuánto tiene que valer. Cuando se cumpla este criterio, quiero que tenga valor 1. Cuando no se cumple, quiero que tenga 0 o el valor muy chico en este caso. ¿Todo bien? Y ahora grafiquemos el espectro, pero con la ventana H que acabamos de crear, para ver cómo queda. Este plot es el mismo que teníamos arriba, pero agregándole H, que en este caso, fíjense que yo lo divido por 25, bueno, y acá claro, pero para que se vea en la gráfica. Si yo lo dejo en 1, porque esto en realidad valía 1. Si yo lo dejo en 1, la ventana, acá justo no se ve porque estoy aplicando el límite, la ventana es muy grande, pero tiene que valer 1, eso no tiene que cambiar. Pero solamente para que se vea en la gráfica cómo se aplica, le pongo este límite y lo divido en este caso en 25 para que te haga. Y vemos que con esta ventana no se van a tocar estas componentes y las componentes que están acá, que yo las definí, entre 400 y 624, van a tener valor 0,002. 002. Después, para hacer el filtrado, que simplemente es P igual a el espectro que teníamos antes por nuestra ventana. Y gráfico ahora. Para ver cómo quedaría el espectro. Acá también hago un subplot, hago dos ventanas. La primera ventana es lo mismo que teníamos acá, esto. Y en la segunda, ¿cómo quedaría? Fíjense cómo queda el nuevo espectro. Todo esto está atenuado, tiene el valor 0,002. Y ahora solamente nos faltaría agarrar este espectro nuevo que creamos y obtener la señal nueva. Vamos acá, reconstruyo la señal. La hacemos llamándola SG filtrado, posición 1, con la IFFT de el espectro que obtuvimos acá, sin espectro filtrado. Graficamos la señal original y la señal filtrada. Y vemos que efectivamente se atenúa el ruido
que teníamos que atenuar. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, perfecto. Muy bien. Vamos al siguiente. El siguiente es bastante curioso. Voy a copiar. Vamos. C. Tenemos una señal de presión obtenida durante la maniobra de oclusión arterial en el archivo press.txt. Lo primero que tenemos que hacer es importar la señal y ver qué tenemos. También veamos el tamaño de n. Fíjense que esta ya no tiene 1024, tiene 36.583 muestras. No estás mostrando la hoja de Júpiter. Ah, perdón. Gracias por avisar. Bien, cargamos la señal. Ahí, como dije, que ya no tenemos 1024 como antes, ahora tenemos más, 36.583. Y veamos la señal que tenemos, que le llamé press. Y tiene esta forma. Bueno, vamos a hacer por parte. En realidad acá lo que les quería decir era que el enunciado dice que filtremos las siguientes señales, y en este caso la señal de presión, pero no nos dice exactamente qué es lo que queremos obtener. Como que en los otros casos era fácil deducirlo porque teníamos una señal bastante ruidosa y sabíamos que era SG, y entonces decimos, tenemos que eliminar este ruido para obtener medianamente un SG. Está bien, tengo orden. Pero en este caso tenemos esta señal, que nos pueden interesar dos cosas. Los valores de alta frecuencia, que es la señal esta que está, si hiciera un zoom acá, es la que está contenida acá. O capaz que simplemente me interesa la señal de baja frecuencia, que es esta, sin las pulsaciones, sin las irregularidades estas. Entonces vamos a hacer caso de los dos, vamos a obtener primero una y después la otra. Lo primero que tenemos que hacer es graficar el espectro. El espectro, como venimos haciendo siempre, FFT, normalizamos. Eso como regla general, siempre arranco por ahí, ¿no? Sí, sí, es para obtener el espectro y ver qué tenemos, y el tipo de ruido que hay, y las componentes de frecuencia, cuál es información y qué es ruido. Bien. Graficamos. Acá estoy poniendo límites, voy a sacar los límites para ver qué nos daría. No se ve nada, tenemos que hacer un zoom sí o sí. Primero hago un zoom con el Elim y se ve un poquito más. Vemos que tenemos estas componentes que son de baja frecuencia y tenemos un ruido acá que, bueno, probablemente es un ruido, deberíamos suponer que es un ruido, y como que acá tenemos que ver esto y tenemos que decidir qué eliminar. Acá creo que puse un Xlim para hacerle un zoom a ese ruido nada más, y para encontrar más o menos entre qué muestra y qué muestra estaba. A ver, si no era así. Sí, que estaba por la 3600. 3600, 3700. Y yo quería ver dónde estaba, y era acá. Pero lo voy a dejar ahí nomás. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que dependiendo de cuál sea la señal que nos interese, cuál es la señal que buscamos analizar, podríamos buscar eliminar las componentes o de baja o de alta frecuencia. En este caso, por ejemplo, si quisiéramos estudiar el nivel de presión dentro de la arteria, al hacer la oclusión, nos interesaría ver las bajas frecuencias. Y por otro lado, si quisiéramos conocer la forma de la presión nada más, necesitaríamos las altas frecuencias. Bien.
a ver, vamos a ver. Empecemos con el caso de que no nos interesan las bajas frecuencias. No me interesa esta suba que tiene acá. A mí solamente me interesan las oscilaciones estas pequeñitas. Entonces quiero las altas frecuencias. Entonces lo que voy a tener que eliminar va a ser las componentes de baja frecuencia. Acá hago otro gráfico. Vamos a hacer esto. Pongamos que lo que nos interesa es ver la forma de la presión, es ver la forma de la presión arterial. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es eliminar las componentes de baja frecuencia del ruido, del espectro. Componentes baja frecuencia. Dice que acá estoy graficando de nuevo el espectro, pero lo hago desde la muestra 0 a la 300 para hacer, digamos, un zoom acá y ver qué tenemos. A primera vista vamos a ver un caos, pero estas son las componentes de 0 a 300. Y nosotros acá tendríamos que tomar algún criterio y empezar a probar, porque no sabemos cuáles de estas componentes son debidas al ruido y cuáles son información. Entonces yo podría decir, tengo que eliminar las primeras 100 o las primeras 50. Como regla general, siempre mientras menos deban eliminar, mejor, porque mantienen el espectro original. Si obtengo el mismo resultado eliminando 100 que eliminando 20, quiere decir que todas estas no eran ruido. Entonces las puedo dejar. Bien, lo primero que voy a hacer va a ser asignar a la variable n el tamaño n, que tenía el valor 36.000. Y voy a hacer una copia del espectro para no perderlo. Espectro fijado 1 igual a la copia de mi espectro. Hago la copia. Bueno, esto lo voy a seguir en otra celda. Y ahora decido qué componentes eliminar. O eliminar, asignarles un valor muy chico, porque lo estamos haciendo de manera manual. Entonces, digamos, vamos a decir que el espectro filtrado, las componentes, digamos que yo quiero eliminar desde la componente 1 hasta el valor que yo considere. Yo en este caso consideré desde el 1 hasta el 21. En realidad no fue el primero que probé, pero fui probando otros. Ya podemos probar otros después si quieren, para que veamos. Y vemos cómo podemos definir ese criterio. Pero como estoy eliminando las primeras 20 componentes, tengo que eliminar las últimas 20. Y para hacer eso lo hago así. Quiero que vaya desde el valor final menos la cantidad de esta hasta el valor final menos 1. Y eso quiero que sea 0,002. Veamos ahí cómo queda el espectro. Cómo cambia. Ploteo. Acá estoy acá también hago un subplot. En el primer plot gráfico, esta misma gráfica, no la toco. Y en la segunda, el espectro filtrado. Fíjense que estoy eliminando todas estas. En este caso también no lo mencioné, pero yo voy a eliminar también
la primer componente, la componente de continua, la componente 0. Y si elimino la componente 0, tengo que eliminar la última. Tengo que ejecutar de nuevo. Ahora que tengo el espectro nuevo, vamos a reconstruirlo. Vamos a llamarle filtrado y FFT de espectro. Bien. Y grafiquemos a ver cómo nos queda. Gera, Sí, te hago una pregunta. Ahí, para el filtrado también puedo usar, cuando hago el espectro del filtrado, ¿puedo usar la espectro y espectro continuo también? las funciones de la cátedra. Sí, 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 sí. de bueno, gracias. De nada. Bien, acá graficamos. Acá estoy haciendo... ¿Qué dice acá? Un subplot con 3 ventanas. En la primera ventana pongo nuestra señal de presión original. En la segunda, la señal de presión filtrada. Y la tercera es simplemente un zoom. Es como la misma señal que tenemos acá, pero fíjense que ahí logramos eliminar esta componente, la componente de baja frecuencia que le daba esta, que le hacía montarse sobre este valor de frecuencia muy baja, y nos queda así. Y después en la última simplemente hice un zoom. Me enfoqué en estas muestras y para mostrarlo. Y fíjese cómo queda ahí. Ya estamos obteniendo, digamos, la frecuencia que nos interesaba, que era esta. Y ahora, suponiendo que nosotros queremos eliminar las componentes de alta frecuencia, vamos a ver. Eliminando ahora lo primero que voy a hacer es hacer una copia. No quiero perderlo. Como estoy trabajando sobre la misma señal, siempre conviene hacer esto. El espectro. No sé. Y en este caso, ¿qué fue lo que pasó? Al principio, yo supuse, y probablemente cualquiera habría supuesto, que esta componente de acá era lo que causaba estas ondulaciones. Entonces lo que hice fue simplemente eliminar manualmente estos valores y grafiqué el nuevo espectro, pero daba lo mismo, daba exactamente lo mismo. Eso quiere decir que estas componentes de amplitud alta que están acá no son las que están causando estas ondulaciones. Por lo tanto, tengo que eliminar otras componentes o más componentes de alta frecuencia. Al final, como lo terminé haciendo, fue quedándome solamente con las componentes que había eliminado originalmente, que eran las que le quitaron justamente la ondulación, y el resto las eliminé hasta un cierto punto. Creo que sí lo hice contando también este pico. Ya me voy hasta dónde fue. A ver. Hasta la muestra 4000. Espectro. Lado 2. Quiero que vaya desde, si la otra lo había eliminado hasta la 21, pongo desde la 22 hasta la muestra que considero en este caso, que es 4000. Quiero que sea 0,002. Y si elimino esto, tengo que eliminar también el espejo, n-4000. 0,002. Ahí. Veamos cómo nos quedaría el espectro.
Gráfico en el primer plot, hago un subplot de 2 ventanas. En el primero el espectro original y en el segundo cómo nos quedaría. Fíjense, el espectro original, esto se ve diferente porque está con otro zoom. Y acá, sí, ahí dice hasta la muestra 4000 y está abarcando el pulsito este que teníamos. Para que se note más, podría hacerlo igual que el otro. Creo que era hasta 5. Ah, lo tengo que hacer en los dos. Ahí está. Elimino hasta acá. Y me quedo con las componentes de acá para adelante. Por supuesto que acá les estoy mostrando solamente la primera parte, la parte del espectro útil, también está eliminando la parte espejo. Y ahora hacemos la reconstrucción de la señal. De nuestro espectro filtrado que acabamos de tener. Y grafico la señal original en el primer plot y la señal filtrada. Fíjense, ¿qué pasó acá? Acá no sé por qué incluso me están quedando estas ondulaciones. No las tenía antes. A ver, en algún lado me equivoqué. Tal vez eliminar... Ah, no. Para eliminar esas ondulaciones que sí bajaron, las tengo que hacer aún más chicas. Entonces en vez de 0,002, le agrego un 0. Bueno, no era solo eso. Vamos viendo. ¿Qué pues? No es agregando un 0 más. En el rango del filtrado, fíjate. Acá. Espectro filtrado 2. Ah, sí, acá. ¿Quién se da cuenta? Por favor, dígamelo. Ven esto y tienen que decirme dónde está el error. Está acá el error. ¿Qué está faltando? ¿Nadie? ¿Qué estoy haciendo acá con este comando? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? No sé si me están respondiendo por mensaje. No están respondiendo nada. Pero a ver. No estamos respondiendo. Este comando, ¿qué era lo que hacía? Estoy diciendo que de la componente del espectro de la 22 a la 4000 sea de valor 0,0002. ¿Qué es lo que vimos acá? De la 22 a la 4000 es 0,0002. Ahí estoy tratando las componentes del espectro útil, digamos. Acá me faltó el espejo. Entonces yo le dije, acá con este comando lo que yo le estoy diciendo es que quiero que sea 0,0002 solamente la componente n-4000. Que n-4000 es la componente 32.583. Yo lo tengo que definir en el rango, así como dice acá. De 22 a 4000 tengo que definir desde este valor hasta n menos 22 para hacer la parte espejo. No estoy seguro si me tiraba error, por algo lo puse acá o solamente lo hice para que quede clarito.
pero le pongo paréntesis. Y ahí sí, por favor que estén. Fíjense que curiosamente, me habría dado cuenta de esto si yo no hacía esto y graficaba el espectro completo. Ahora no, porque ya lo ejecuté, claro. Pero me habría dado cuenta porque no estaría atenuada esta parte, no estaría igual que esta, ya no sería espejo. Entonces ahí me habría dado cuenta de que me está faltando esto. Ahí sí va a quedar bien, debería, espero. Ahí está. Eliminaron todas las ondulaciones. Todo bueno eso, por las dudas, si les llega a pasar, encontré errores. Creo que ahí termina este... Sí. ¿Alguna duda que les haya quedado? Seguimos nomás. Me parece que el D lo vamos a dejar para la casa. Si encima nos estamos quedando sin tiempo, vamos a pasar al Do. El Do sigue ahí un poquito más rápido. Quiero que alcance el tiempo para todo. El ejercicio 2 nos dice: implementa filtros pasabandas para determinar las series temporales pertenecientes a diferentes bandas espectrales. Acá nos tiene una sugerencia: dividir el espectro total, sin tener en cuenta la parte simétrica, la parte espejo, en 5 segmentos uniformemente distribuidos, y luego determinar las series temporales para cada uno de ellos. Y se trabaja con la señal de electroencefalografía. Bien. Lo mismo de siempre. Agarramos la señal, la cargamos, veamos cuántos elementos tiene. 24.948. Ese número nos va a ser importante después. ¿Por qué? Porque esto nos está diciendo que tenemos que dividir la señal, digamos, en 5 segmentos. Y este número no es divisible por 5. Entonces lo que yo elijo hacer acá es modificar la señal, que también podríamos copiarla. En este caso simplemente modifico la original. Y le digo que simplemente la redefino y la defino entre la señal que tenía antes, pero de la componente 0 hasta 20.000. Nada más que para tener un número divisible por 5. Podría ser otro, por supuesto. Y ahora tengo que volver a definir n, porque estoy cambiando mi señal. Y n me quedaría de 20.000. Y ahora sí. Grafiquemos la señal para ver nuestra señal de electroencefalografía. Como toda señal de electroencefalografía, poco vamos a poder deducir a simple vista, pero podemos decir que tiene la forma típica de una señal de electroencefalografía. No es cualquier cosa, no tiene ruidos, no tiene componentes demasiado grandes con respecto a otras, está todo en orden. Pasamos a calcular el espectro. El espectro, ejercicio 2. Lo hacemos con FFT, nuestra señal. Normalizamos. En G. Ya podremos poner N. No, N no. Y quiero guardar en N el tamaño de la señal de eje. Para definir la variable P, que quiero que sea el arreglo. P.
Y veamos qué pasa si pongo el MP. No teniendo 20.000. Cuando yo divida esto por 5, voy a obtener 4.000 muestras. Pero hay que tener en cuenta que estas 4.000 muestras son tanto para la parte útil como para la simétrica. Entonces podríamos decir que para la parte simétrica le corresponde 2.000 muestras por banda. Y nosotros tenemos 5 bandas. Acá un grafiquito para que veamos el espectro. Esto lo voy a sacar por ahora. Fíjense. Tenemos nuestro espectro. Hasta 20.000. Está todo bien. Y lo que nos dice el enunciado es que nosotros tenemos que dividir esto en bandas. Entonces yo le hago, simplemente para modo estético, las barritas estas verticales para definir las bandas. ¿Y cómo se definirían estas bandas? Esto me parece que lo tengo acá. Voy a compartir esto. Voy a chequear si se ve. Bien. ¿Cómo sería esto? La banda 1, que yo quiero que sea esta, de 0 a 2.000 y de 18.000 a 20.000. Y el resto quiero que sea 0 o un número bajo. Este sería el espectro. Imagínense cómo quedaría el espectro, que tendrían esta información y acá 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y acá esta información. Después para la banda 2 me quedo con esta y esta y el resto 0 o un número muy chico, 0, 0, y me quedaría solamente con esto. Y así para las otras. Banda 3, 4 y 5. Y la banda 5, fíjense que sería todo esto. No están ahí, pero ahí. Esa sería la banda 5. Volvemos para acá. Entonces, ¿cómo tendría que hacer? Voy a definir la banda 1. Esto lo hago con la función piecewise. Y tenemos que definir los 3 parámetros que nos importan. La variable, el criterio, esto porque vayamos más rápido. El criterio, fíjese que es, para la banda 1, digo que sea el valor absoluto del valor que tenga P, el P que va de 0 a 20.000, menos la mitad del espectro, 10.000. Quiero que ese valor absoluto de esa diferencia sea mayor a 8.000. Si ustedes hacen esto, van a quedarse con esta banda y esta banda. Y ahora solamente nos está faltando decirle que cuando se cumple ese criterio, quiero que valga 1, y cuando no se cumpla, quiero que todo el resto valga 0,002. Y esta sería... ya no te falta. Voy a dejar este comentario acá. Que dice que en este caso va a tomar la banda que va desde la muestra 0 a la 2000 y de la 18.000 a la 20.000. Y después defino el espectro. Espectro 2, 1. El espectro de mi primer señal, como el espectro que tenía originalmente, multiplicado por la banda 1 o ventana que estamos armando, que estamos construyendo acá. Y después hacemos lo mismo para las otras. Para la banda 2, fíjese que ahora en vez de decirle que el valor absoluto sea mayor a 8.000, hacemos que sea menor a 8.000, pero mayor a 6.000. Así tomamos esta banda. Esta y esta. Y esta sería la banda 2. Y ahí dice, tomaría los valores de 2.000 a 4.000 y de 16.000 a 18.000. Y lo mismo para la banda 3, 4 y 5. Teniendo, digamos, los cuidados de estos valores que correspondan a la banda correcta. Entonces graficamos.
Acá simplemente grafico el mismo espectro que teníamos antes, pero le dibujo unas barritas de colores para que veamos cómo quedarían las bandas. Fíjense, esta es la banda 1, la banda 2, la banda 3, 4 y 5. Para todos los valores que no estén dentro de esta banda es 0,002. Entonces estamos obteniendo 5 espectros. Acá lo grafico de otra forma. Grafico el mismo espectro, pero acá simplemente le pongo un color diferente a cada banda. Fíjense que el negro sería el espectro correspondiente aplicando la banda 1 y el resto sería 0, 0,002. Después nos quedaría esto para el resto de las bandas. Y ahora simplemente aplicar el IFFT. Tenemos que aplicar 5 en este caso porque tenemos 5 espectros, señal 1, 2, 3 y 4. Y graficamos. En este caso lo grafico así, fíjense cómo queda. Tenemos la señal. ¿Cómo nos quedaría la señal? Con la banda 1, la banda 2, la banda 3, banda 4 y banda 5. Y así quedaría. ¿Alguna duda les quedó de este ejercicio? Si seguimos avanzando. Bueno, los dejo con Gaby para el siguiente. Dale, ahí les comparto pantalla. Está cargando, espérenme 2 segundos. Bien. El punto 3 nos está pidiendo implementar un filtro de promedios móviles con una señal que se llama PRES1. Y en este caso nos pide que vayamos cambiando el orden del filtro entre 2 y 10. ¿Sí? Y después medir la relación señal-ruido en cada caso. Entonces, veamos. Ahí les comparto otra pantalla. Importo las librerías. No sé por qué. No sé si me va a dejar trabajar, a ver. Vamos a importar la señal primero. Ya le vamos a llamar P3. Y la señal es PRES1 TXT. Sí, la carga. No sé por qué no me muestra los colores. Bueno.
tenemos nuestra señal, vamos a definir nuestro n, que va a tener, bueno, primero veamos la forma que tiene esta señal. ¿Por qué no me muestra? Esperen que la vuelvo a cargar. Voy a compartirles otra pantalla. Ahí está. Ahora sí. Entonces vamos a volver a cargar nuestra señal. Y veamos la forma que tiene esta señal. Bien, fíjense que acá nos están dando entonces 2 columnas y 1566 filas. Entonces nosotros vamos a tomar como datos la primera columna. Entonces vamos a llamar a nuestra, le vamos a poner P contaminada y vamos a tomar de acá la primera columna. Bien. Y ahora vemos, ahí está. Entonces ahora sí vamos a definir nuestro N3 como la longitud de esta P contaminada 3. Y vamos a definir nuestro N como un arreglo que tenga esta longitud de N3. Bien, hasta acá es un poco lo mismo que venimos ya trabajando. Ahora la graficamos. Vamos a graficar nuestro N y nuestra presión contaminada. Ya le voy a agregar después el resto de la información, pero ahí tenemos nuestra señal. Bien. Entonces, para poder filtrarla con el filtro de promedios móviles, lo que vamos a hacer es crear el arreglo que contenga a todos los órdenes. Bien, entonces creamos un arreglo con órdenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora lo que hacemos cuando utilizamos este filtro de promedios móviles es hacer pasar nuestra señal por un sistema que va a tener una función de transferencia, ¿sí? Esta función de transferencia es básicamente una sucesión de valores, de componentes que tienen el mismo valor. ¿Y cuántas componentes va a tener el filtro? Dependiendo del orden que tenga, ¿sí? El filtro de orden 2 va a tener 2 componentes, el de orden 3, 3, y así el de 10, 10, y cada uno va a tener tantos componentes como orden del filtro consideremos. Entonces, nuestra señal va a ingresar a este sistema, va a ser multiplicada por estas componentes, que todas van a tener la misma amplitud,
y nos va a dar una respuesta. Entonces, vamos a hacer un ciclo for que vaya recorriendo todos estos órdenes, ¿sí? Primero vamos a crear una señal, un arreglo, perdón, de ceros. Que va a tener la longitud de nuestra presión contaminada y la longitud de M. Y ahora sí, en nuestro ciclo for, vamos a decir en N3, acá en el enumerate, que vaya recorriendo los órdenes, los valores de M, y vamos a decir que a cada F3, cuando lo vaya recorriendo, y acá, ¿qué es lo que vamos a aplicar? En la teoría lo vimos de una manera y acá vamos a usar la función convolución y por ahí se aclare un poco las dudas que nos preguntaban el otro día en la consulta. Acá vamos a usar la convolución. Y vamos a tener los datos de nuestra señal contaminada. Y ahora van los componentes del filtro. Entonces, como les había mencionado, vamos a considerar los componentes con una amplitud, ¿sí? Entonces vamos a poner acá un arreglo de unos, ¿sí? Como todos esos componentes valen 1, que tenga la longitud de nuestro N3. Lo vamos a dividir en N para que no amplifique. Y vamos a poner mod same para que tome los valores, la misma cantidad de valores que nuestra señal. Bien. Entonces, veamos ahora qué nos queda con el shape. Bien, entonces tenemos 9 columnas que van a ser cada uno de estos filtros, de estos órdenes, y los 1566 datos de la señal. Bien. Ahora, vamos a graficar esto. Entonces vamos a hacer otro ciclo for. De M. Y acá vamos a poner nuestro N3. Vamos a pedir que nos dibuje nuestra señal contaminada. Esta la vamos a hacer en color negro. Y ahora le vamos a pedir que nos dibuje N y nuestra señal filtrada, que vaya recorriendo. Esto para graficarlos todos juntos, si no igual lo pueden hacer por separado. Vamos a decir que lo dibujen en amarillo o en verde, para ver si ahí se ve mejor. Y bueno, habría acá que ponerle los ejes. Tenemos muestras. Bueno, acá en realidad no es I, es leyenda. Vamos a tener nuestra presión contaminada. Y vamos a tener la presión filtrada.
acá le vamos a poner que lo localice en el mejor lugar. Veamos qué nos da. Bueno, lo limitemos al eje. Perdón, Gaby, me caí un segundo. ¿Podés repetirme un cachito lo del ciclo for, porfa? ¿El de la gráfica? Sí. Sí, acá solamente ponemos que nos grafique nuestra señal de entrada y que vaya cambiando la señal de salida, que es en realidad la presión filtrada. Después estos ya son los adornos y el complemento de la señal. Perfecto, gracias. Ahora lo vamos a limitar un poco. Vamos a ver. Lo vamos a poner entre 200 y 800. Y vamos a limitar el eje Y. Entre 3 y 4,5. Y ahí, bueno, y acá le podemos poner ahí está. Entonces, fíjense cómo... ¿Por qué me he dibujado? Le vamos a poner un color más... un rojo. Ahí fíjense cómo va cambiando la señal filtrada, cómo se va modificando a medida que el orden va aumentando, ¿sí? Fíjense que ya acá abajo, con un orden más grande, empieza a haber mayor atenuación. ¿Bien? Esto es un poco lo que veíamos el otro día también en la teoría. Ahora, ya tenemos calculados el filtrado. Y nos está pidiendo, con distintos órdenes, y en el práctico nos pide que midamos la relación señal-ruido en cada caso, y bueno, que luego determinemos cuál sería el orden más adecuado. En el punto B nos pide que grafiquemos esta relación señal-ruido respecto al orden del filtro. Entonces vamos a hacer esos dos pasos. Calculamos la relación señal-ruido y luego la graficamos en función del orden. ¿Bien? Entonces volvemos acá. ¿Cómo vamos a hacer para calcular esta relación señal-ruido? Vamos a tomar, le damos acá, un tramo de la señal. Vamos a tomar un tramo de la señal donde, fijémonos acá, un tramo largo para calcular la amplitud de la señal. Entonces nosotros vamos a tomar, por ejemplo, tenemos que ver también en algún punto donde la señal se mantenga. Veamos, ahí. Fíjense que podríamos considerar esta región de la señal para determinar su amplitud. Bien, entonces nosotros vamos a tomar un tramo de la señal, o bien la señal entera, como deseen, donde nos tome, vamos a determinar cuál es el pico máximo en esa región que tomemos, cuál es el valor mínimo, que si tomamos hasta acá sería por aquí, y vamos a calcular el valor de pico a pico entre esos dos valores determinados. Y luego, para determinar la amplitud, digamos, del ruido, vamos a tomar un tramo chiquito de la señal, por ejemplo acá,
para solo considerar ruido y no señal, y vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular el máximo, el mínimo, y vamos a determinar el valor de pico a pico ahí, que sería el ruido. ¿Bien? Entonces vamos haciendo eso. Primero vamos a cargar, vamos a definir un mínimo de la señal. Vamos a poner vectores ceros, llenos de ceros, para que me tome cada una en cada uno de los órdenes, ¿sí? Ahí, vamos a tener el máximo, perdón, el máximo de la señal, que también va a ser ceros. Y ahora vamos a tener el mínimo del ruido. Y el máximo del ruido. Bien, ahora vamos a tener que cargar estos vectores vacíos. Entonces vamos a hacer un ciclo for, de nuevo, con n3, m, y ahora le vamos a decir al mínimo de S, lo va a ir recorriendo, y acá vamos a poner calcule el mínimo de nuestra señal filtrada, y ahí le vamos a limitar la señal. Ahora vamos a poner acá un tramo entre 700 y 800 le vamos a poner. Bueno, esto mismo lo vamos a repetir para las otras. Ya lo voy a copiar, voy a pegar para ir más rápido. Copiado mal. Bueno. Entonces acá vamos a tener el máximo de S. Acá sería max. Y acá vamos a tener el mínimo de R. El máximo de R. Y para determinar el ruido, vamos a tomar un tramo más cortito de la señal. Por ejemplo, entre 700 y 720, 750. Ahí está. Entonces ahora nuestra amplitud, o nuestro valor pico a pico de la señal contaminada va a ser el máximo menos el mínimo. En el caso del ruido es lo mismo, el máximo menos el mínimo. Y ahora nuestra relación señal-ruido va a ser el cociente entre estos dos. Entonces, esto va a ser nuestro S sobre R. Entonces, fíjense que ahí nos está dando los valores de esta relación señal-ruido que va cambiando a medida que va cambiando el orden del filtro. Y ahora grafiquemos esta relación señal-ruido
en función del orden. Lo vamos a graficar con puntitos. Y acá tenemos nuestra relación señal-ruido. ¿Qué ha pasado aquí? Gaby, ¿no Sí. lleva al logaritmo la relación señal-ruido? En la definición. Sí, pero ya lo corregimos ahí, quiero ver por qué me está tomando cualquier cosa, tal vez por el rango que estoy eligiendo. A ver, tomemos un rango más largo, entre 400 y 1200 para la señal. Acá hay algo que no está bien. Mínimos, máximos, mínimos, máximos. Y esta vez no tengo otro punto arriba como para que haya problema con eso. Acá lo filtra. Bueno, por la hora ya lo reviso y se lo subo corregido. No se va a enterar error. Pero ¿se entiende qué es lo que hay que hacer? Se supone que acá este orden tiene que ir cambiando, aumentando o disminuyendo. Fíjense que acá aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta. Bueno, eso, el resultado está mal. Nos debería dar algo que vaya o incrementándose o reduciéndose, dependiendo lo que estemos trabajando. Y bueno, en este caso daba una gráfica así, que se incrementaba. O sea, está el error. Lo que es interesante o que tienen que tener en cuenta, que una vez que elijan acá en el punto B, no, acá cuando nos pregunta cuál es el orden del filtro adecuado, ustedes se van a fijar que a medida que es lo que también veníamos viendo en la teoría, a medida que el orden aumenta, empieza a haber mayor atenuación. Entonces esa relación señal-ruido va a ir cambiando. Si nosotros elegimos una relación señal-ruido muy alta, vamos a filtrar más, pero también vamos a perder información. Entonces hay que buscar una... no me sale la palabra, pero bueno, no me sale la palabra. Bueno, tienen que jugar con la relación ahí entre el orden del filtro, ¿sí? Y la cantidad de información que estamos manejando para no perder datos o información relevante de la señal. Entonces, cuando sale bien la gráfica, ustedes pueden ver ahí más o menos una relación de dependencia entre el orden del filtro y la cantidad de información que quiero manejar sin perder información relevante. Bueno, eso. ¿Tienen alguna otra duda? ¿O alguna duda en realidad? No, Gaby. Bueno.
No, por ahora. Ok. ¿Cómo tenía que dar la gráfica? ¿Cómo tiene que dar? Va como incrementándose. No es una tendencia lineal, pero como que se aproxima. Así va de menor orden al mayor. ¿Con puntos? ¿Con diagrama de puntos? Sí. Bien. Listo. ¿Qué era? ¿Cómo? Perdón. Ahí estamos. Bueno, como que ya son las 6, no sé si hasta acá llegamos. Bueno, Les quedarán los ejercicios para que intenten resolver y cualquier duda que tengan lo vemos en la consulta. ¿Les parece? Sí, perfecto. Muy bien. bueno. Nos vemos entonces. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chicos. Chao, gracias. Nos vemos. Buen fin de- Hasta luego. Hasta luego. Chao. Igualmente. Bien.